una serie de sermones en el Salmo 37. Los primeros 7 versículos he estado conversando con ustedes. Le he estado hablando acerca de los consejos que el rey David inserta en este Salmo 37. Y hoy quiero terminar con esta serie de sermones que han sido 4. Aquellos que les gusta anotar tal vez los han anotado, y si quiere volver a ver la transmisión la puede ver en el Facebook, en el canal de YouTube. Si aún no se ha suscrito, suscríbase. Pero hoy quiero cerrar este ciclo y quiero hablarte bajo este título: guarda silencio y espera pacientemente. Amén. Mírelo bien. Guarda silencio. Nos cuesta trabajo callarnos. ¿Es cierto o no? Y espera pacientemente, como nos cuesta trabajo esperar con paciencia. Padre, pido tu ayuda, tu guianza, tu dirección. Como siempre, ruego, Dios, que tú hables a través de mí. Aquí está este grupo de tus hijas e hijos que te aman y que han venido, Señor, a adorarte a través de la alabanza, la adoración, y también a recibir una palabra que les ministre. Y yo te ruego, Dios, que al igual que ellos, los que estén conectados con nosotros o que posteriormente vean esta transmisión, sean bendecidos a través de tu palabra. Tu palabra es lámpara, es luz, es vida, es verdad, es alimento al alma, fortaleza al espíritu. Y ruego, Dios, que tú nos hables. En el nombre de Jesús pido, Dios amado, que esta palabra que voy a compartir con mis hermanos y hermanas no regrese a ti vacía, sino haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén. Ya les he comentado, hermanos, en los sermones anteriores, en los mensajes que les he compartido, cómo David inserta en este Salmo 37 varios consejos prácticos para la vida del creyente. Y no son traídos de una filosofía, no son el resultado de un análisis académico de la vida. Yo creo que los consejos que David inserta en este Salmo 37, y ya se lo he dicho, son el resultado de su experiencia, de su propia vida. Está hablando de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado, de lo que ha sufrido, y a raíz de eso, entonces, viendo la realidad que se vive, él escribe este Salmo 37. Y cada uno de estos consejos tiene que ver con la advertencia con el que él inicia este Salmo 37. Él comienza diciendo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No solo es un mal de este tiempo, sino ya de hacía mucho tiempo. Ha sido una realidad que se ha vivido a través de los años, de que los creyentes puedan sentir la tentación de mirar al fuera, mirar al mundo y ver, wow, como la gente que ni ama a Dios, ni respeta a Dios, ni tiene en cuenta a Dios, las cosas le salen mejor que a mí, que estoy en la iglesia y que estoy orando y que estoy tratando de vivir una vida comprometida con Dios. Pero David inserta en este salmo algunos consejos que son importantísimos, hermanos. Primero él dice, y fue el tema que traté con ustedes: confía en el Señor, deleítate en el Señor, encomienda tu vida al Señor. Y hoy quiero detenerme en este último y cuarto tema que aparece en el versículo 7 para los que tienen su Biblia abierta. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dan gloria al Señor. Fíjese qué diferencia este versículo 7, como usted lo está mirando, no corre igual que el resto de los versículos, que es un sistema poético en el hebreo, donde 2 párrafos hacen
una estrofa. Aquí en el versículo 1, en el versículo 7 aparece todo conjugado. En este versículo existe este consejo: en vez de perder la paciencia y tender a envidiar a aquella gente que no ama a Dios y prospera, dice David, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te vayas a alterar, no vayas a perder la cordura, no te vayas a enojar, no vayas a tener ninguna perreta. Deja que el Señor controle tu vida hoy y siempre. Y quiero que juntos, hermanos, analicemos este cuarto consejo davídico para asumir la actitud correcta ante este inquietante problema que yo diría que es milenario, de por qué un hombre justo, íntegro, lo visita la desgracia y pasa muchas veces por situaciones incomprensibles, mientras que al mismo tiempo mucha gente que no siguen a Cristo y aborrecen al Evangelio, prospera y se ven muy felices. Así que voy a detenerme sobre todo en la primera parte del versículo, cuando David dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante el Señor es el primer consejo que nos da el rey David. Parece que David conociera a los latinos. Es como que fue una inspiración profética. Este salmo lo van a leer mucho los latinos y los latinos tienen la tendencia a hablar. ¿Es cierto o no? Porque mire que hablamos. Tremendo. Ahora, hermanos, esta expresión de David, de guardar silencio ante el Señor, no significa ser pasivos ni quedarse inactivos, indiferentes, apáticos, perder la iniciativa y el entusiasmo o darlo todo por perdido. Eso no es lo que él quiere significar al decir guarda silencio. Más bien creo que el rey David nos vuelve a reiterar lo que ya nos ha dicho en consejos anteriores. Ustedes deben aprender ante esta tentación, deben aprender a depender activamente del Dios vivo que todo lo puede y que es vuestro proveedor. Debemos alimentar todos los días nuestra fe por medio de la oración, de la palabra, de la alabanza, de la adoración, por medio de una relación estrecha con el Señor, creer en las promesas que el Señor nos ha dado como para nuestra vida, para nuestra familia, para el ministerio, para el servicio a Dios, para todo lo que tenemos, porque verdaderamente las promesas de Dios son sí y amén en Cristo, y si estamos en Cristo, esas promesas también son para nosotros. Y quisiera analizar esta expresión, esta primera parte del versículo. Quisiera analizarla haciendo una comparación de algunas versiones de la Biblia que arrojan luz sobre una visión más correcta de lo que quiso decir David en esta expresión que todos la conocemos de memoria. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Quisiera al menos analizar unas 3 versiones, diferentes versiones de la Biblia, la forma en cómo se traducen. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, que es una de las traducciones más modernas de este tiempo, traduce la expresión guarda silencio como calla en presencia de Dios. Eso suena más claro, ¿es cierto o no? Eso suena clarísimo, calla ante la presencia de Dios. Y el consejo bíblico es claro, hermanos, bien clarísimo en este sentido. Si no tenemos nada importante y valioso que decir, entonces debemos callarnos la boca. Entonces es mejor callarse ante la presencia del Señor para escuchar lo que Él tiene que decirnos y así tener algo valioso e importante que decir y compartir con otra gente. En vez de llenar tus labios de quejas y lamento, dice David, cállate ante la presencia de Dios y escucha lo que Dios te tenga que decir para que entonces tú tengas algo positivo que hablar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Y si cambiamos nuestra manera de hablar, nuestras actitudes serán diferentes. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Para qué enredarnos
quejándonos, lamentándonos y hablando cosas que ni edifican, ni bendicen nuestra vida, ni bendicen la vida de quienes nos escuchan. Ayer alguien me decía que, y con el permiso de quien me lo comentó lo voy a hacer público, un joven que por cierto lo conocimos en Cuba, al escuchar tantas cosas negativas, en el círculo eclesiástico, prefirió abandonar el evangelio. Porque lo que nosotros escuchamos, si le damos cabida, entonces eso determina si permanecemos o no, por la influencia de las palabras. Y eso es importante que nosotros entendamos. Cuando esta versión dice calla en la presencia del Señor, por favor cierra tu boca y no estés pronunciando tantas cosas negativas que ni exaltan a Dios, ni bendicen a nadie, ni te bendicen a ti. Aprende a guardar silencio y oír lo que Dios tiene que decirte. Yo creo que algunas veces cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor diría o dirá, dame una oportunidad para yo decirte algo. ¿Es cierto o no? Sí, hermanos. La oración es un diálogo, no un monólogo. La oración es tu güey. Yo le digo a Dios y Dios me dice. Es un diálogo, es una conversación. Y David nos está llamando a que cerremos nuestros labios y dejemos que el Señor nos hable a nuestra vida. El rey Salomón dio esta advertencia en el libro de los Proverbios. Hablar demasiado conduce al pecado. Debemos ser prudentes y mantener la boca cerrada. ¿Cuántos creen esto? Sí, hermanos, ciertamente. Yo creo que ustedes conocen, y yo sé que a lo mejor a alguno ya el refrán le vino a la mente. En boca cerrada no entran moscas. Y hay otro refrán que tal vez usted esté pensando, por la boca muere el pez. Así que callar delante de la presencia del Señor es mostrar prudencia, discernimiento y reverencia en presencia del Dios de los cielos. ¿Decimos amén? Ahora, la Nueva Traducción Viviente de la Biblia traduce la expresión guarda silencio, la traduce como quédate quieto en la presencia del Señor. Mire otra perspectiva. La traducción del lenguaje actual dice calla en la presencia del Señor. Esta Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice quédate quieto en la presencia del Señor. Quédate quieto. Porque oigan, hermano, la única manera, sinceramente digo, usted puede estar o no de acuerdo conmigo, pero la única manera de permanecer quietos y tranquilos es cuando nuestra confianza está puesta en el Señor. ¿Lo creemos? Y esta confianza, esa fe, esa seguridad que tenemos en el Señor nos capacita para nunca dudar que Él actuará a nuestro favor, aun cuando las circunstancias nos estén transmitiendo otra cosa. Aun cuando las circunstancias nos estén empujando a correr, a resolver el problema por mis propios medios, mi confianza en Dios me lleva a creer que Dios no me dará la espalda y que Dios no me dejará en vergüenza, que el Señor está presto a ayudarme. Estate quieto. La inquietud es una puerta que se abre, hermanos, desafortunadamente a experiencias negativas, y muchas veces con ese apresuramiento tomamos decisiones que no deberíamos haber tomado nunca porque no estuvimos quietos en la presencia del Señor. Y es lo que esta versión nos transmite de esta palabra guarda silencio en la presencia del Señor. El Señor le dijo al rey Josafat, rey de Judá, y le dijo al pueblo de Judá que enfrentaban una batalla ante una alianza militar tripartita. Amonitas, moabitas y asirios se unieron en una alianza para ir y derrotar al rey Josafat, quien más que un militar era un reformador religioso. Había llevado al pueblo de Dios a la adoración, al reconocimiento de Jehová como el único Dios dentro de la nación. Y ellos se aliaron para ir y combatir contra este rey.
Y le hago alusión a esto, hermanos, porque ante la noticia de lo que iba a ocurrir, Josafat lo que hizo fue ir a la presencia del Señor. Temblando, no piense usted que no, fue temblando y le dijo: Señor, yo no cuento con nada para combatir a esta alianza. Ellos nos duplican, pero aquí estoy. Yo no sé qué voy a hacer, pero tú nos darás una respuesta. Porque tú nunca has desechado ni desamparado a tu pueblo. Y mis antecesores me han contado que tú has peleado las batallas de mi pueblo. Aquí estoy, necesito tu ayuda. Y Dios le respondió. Dios mandó al profeta Jaziel con una palabra de bendición. Y note usted lo que Dios le dice en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 17. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Note la orden, estés en qué, quietos. Es la misma traducción de la nueva traducción del lenguaje viviente de la Biblia. Quietos en la presencia del Señor. Aquí Dios le dice a Josafat y al pueblo: quietos, quietos, que yo me encargo de esta batalla, porque esa batalla no es de ustedes, esa batalla es mía. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que nosotros tenemos que aprender a estar quietos en Dios. El Señor no nos deja, el Señor no nos desampara. Tenemos que aprender a dejar que Dios se haga cargo de nuestras luchas y batallas. Claro que tenemos un nivel de responsabilidad. Claro que tenemos que ocuparnos de la familia. Claro que tenemos que ocuparnos de la finanza, del trabajo. Claramente, hermano, pero que no vivamos para trabajar, sino que vivamos del trabajo para vivir, dependiendo de que Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestra fuerza, Dios es la razón de nuestra vida. Quietos. La Biblia, palabra de Dios para todos, traduce esta expresión guarda silencio como sé paciente. Gloria a Dios. Si me pudieran cerrar esa puerta porque se está oyendo lo que están transmitiendo de allá. Sé paciente. La palabra de Dios para todos la traduce así. Sé paciente. Este es un recurso homilético que de alguna manera también a los que predican les puede servir. La comparación de varias versiones para entender mejor el mensaje. Un cristiano paciente es el que no se altera por cualquier cosa. Un cristiano paciente es el cristiano que no se altera por cualquier cosa. Amén. No es el cristiano que llegó al parking y cuando vio a la cajera de Walmart le cobró $100 por encima y viró atrás para comérsela. El cristiano no actúa así. No se altera por cualquier cosa. El arroz quedó un poquito mojado, empegotadito, y entonces le tiran al sofacón y se formó el fenómeno en la casa. No se altera por cualquier cosa, es paciente. No es un paciente de coronavirus, es un paciente que tiene paciencia. Amén. El cristiano paciente no se altera por cualquier cosa, ni permite que cualquier cosa lo haga perder la calma y la tranquilidad. Sabe manejar las presiones. No porque tenga la suficiente capacidad tal vez de hacerlo, sino porque cuenta con la ayuda y la gracia de Dios. Porque, seamos honestos, somos seres vivos y de alguna manera reaccionamos a las emociones, pero Dios nos ayuda a tener control de esas emociones. Porque a veces que usted le quisiera agarrar el cuello a las personas por lo que le hacen, pero usted es cristiano y usted dice: Señor, ten misericordia de ellos y también de mí. ¿Cierto? Sí, hermanos, ser paciente. Dice David: sé paciente, no vayas a perder la paciencia porque tú ves que aquella gente prospera y parece que todo va viento en popa y a toda vela y tú pasas por situaciones. Sé paciente porque tu vida está escondida en Dios.
Descansa pacientemente, convencido de que el Señor cumplirá su palabra. Pero además un cristiano paciente es el que tiene la capacidad de asumir diferentes tareas, planes o asignaciones, sin permitir que la ansiedad y el nerviosismo arruine el objetivo y los planes y metas que se ha trazado a alcanzar en la vida. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque confía en el Señor. No anda renunciando a una cuarta. No, es paciente, está esperando que Dios le capacite y que Dios le guíe en los planes y propósitos. Si David se hubiera desesperado, nunca hubiera alcanzado el trono de Israel. Samuel lo ungió cuando apenas tenía unos 17, 18 años, lo ungió como el sustituto de Saúl. Pasaron 13 años hasta que David ocupara el trono de Israel. Saulo de Tarso fue tocado por Jesús en su camino a Damasco y ahí se convirtió. Ananías oró por él y Dios le dio una palabra profética y le habló y le dijo que él lo estaba levantando como un predicador a los gentiles. Y Pablo en la carta a los Gálatas confiesa y dice que después de 14 años llegó a Jerusalén y allá los que eran columnas de la iglesia le dieron la mano, la diestra, y comenzó a desarrollar un ministerio poderoso. Fueron gente paciente hasta que Dios cumpliera a cabalidad sus planes y propósitos. Y muchas veces nosotros nos desesperamos cuando Dios nos está llamando y comenzamos a tener dificultades y problemas y lucha. Entonces queremos renunciar y irnos, pero hay que ser paciente y esperar, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, y lo que Él te ha prometido y me ha prometido, Él lo va a cumplir. Gloria a Dios. Recordemos que la paciencia, hermanos, es una de las cualidades del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. La paciencia es una de las cualidades del fruto del Espíritu. Es una de las evidencias de la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros. Así que si carecemos de paciencia, dígale: Señor, ayúdame, porque yo quiero que el Espíritu de Dios produzca en mí paciencia. Hay quien dice: pastor, yo no pido paciencia, porque el que pide paciencia pide prueba. Y es la manera más espiritual de justificar entonces la impaciencia. Yo quiero paciencia, porque es una cualidad del fruto del Espíritu. Y Jesús la evidenció. Imagínese un Cristo impaciente. Desde la cruz le hubiera pedido al Padre que descendiera fuego y consumiera a todos los verdugos. Sin embargo, por la paciencia, el amor y la misericordia, Jesús desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por su paciencia ante Pilato, cuando fue allí interrogado, dice que no abrió su boca, porque él esperó a que se cumpliera el programa de redención que se había trazado desde la eternidad. La paciencia, hermanos, es una cualidad del fruto del Espíritu. Y oremos a Dios para que esa cualidad se revele en nuestras vidas y se manifieste. Amén. Maridos, hay que tener paciencia con la mujer que Dios te dio. Mujeres, hay que tener paciencia con el marido que Dios te dio. Ay, como yo le inyectara algo para ver si se mueve, no se para desde ese asiento cómodo, nada más televisión y Netflix. Está muerto en vida y pierde la paciencia. Padres, hay que tener paciencia con nuestros hijos. Recuerda que hoy viven una etapa diferente que tú no viviste. Y hay que pedirle a Dios sabiduría para tratar con ellos y paciencia para instruirle, corregirle, educarles y formarles. Y no perder la paciencia con ellos, sino seguir peleando la buena batalla. Imagínense que paciencia viene de un término griego,
upomeno. Y en griego esta palabra upomeno describe la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, no es siendo contemplativo, déjenme decir, complaciente, sino con la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes y el fracaso. Amén. El que fracasemos en uno u otro detalle de nuestra vida o en una empresa no significa que somos unos fracasados. Todo lo contrario, cuando fracasamos del fracaso, el fracaso lo podemos convertir en victoria. Decimos amén. Y hay que ser paciente para aprovecharnos de lo bueno que del fracaso podemos sacar. Eso parece una paradoja. De tal forma que la expresión de David cuando él dice guarda silencio ante Jehová, nos habla de acuerdo a estas versiones que le he considerado y otras más que no tengo el tiempo para incluirlas en este sermón. Nos habla de quedarse quietos y callados, confiando en el Señor y esperando con paciencia que Él obre a nuestro favor. ¿Decimos amén? Guarda silencio, no te alteres. Gloria a Dios. Pero seguido a este consejo de David de guardar silencio, dice él también, y espera en Él. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Debemos recordar, hermanos, y quiero decirles esto sinceramente, Dios no responde, actúa o reacciona porque tú y yo estemos ansiosos o desesperados o porque le estemos poniendo límite. Si no me respondes antes el 1 de noviembre, yo haré lo que yo quiera. Dígame usted. No piense usted que esto es un disparate lo que yo estoy diciendo. Yo lo he oído. Precisando a Dios, poniéndole la precisa. Nunca debemos caer en ese grave error, hermanos. No podemos apurar a Dios y mucho menos ponerle tiempo de límite para que Él actúe satisfaciendo nuestra opinión o nuestro criterio. Yo creo que David no estimula al creyente a manipular a Dios ni a torcerle el brazo, sino a esperar en el Señor. ¿Decimos amén? Sí. David nos cuenta que en un momento de crisis, por los cuales todos podemos atravesar, y él tuvo muchos momentos de crisis en su vida, cuando ya parecía que todo estaba perdido y sin solución, él tomó la mejor resolución de su vida. El Salmo 40 es la expresión de un hombre abatido, desesperado, pero que pacientemente esperó en Dios. Salmo 40 está escrito para los desesperados, para los que pierden la esperanza, para los que se angustian y creen que Dios se ha olvidado de ellos. David nos cuenta en el Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esta versión dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y la pregunta es obvia. ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Cuando las cosas no nos salen bien, ¿en quién ponemos nuestra esperanza? Cuando ese hijo nos da más dolores de cabeza que nunca, ¿en quién ponemos nuestra esperanza? Cuando el matrimonio parece ser que no tiene remedio, ¿en quién ponemos nuestra esperanza? Cuando las finanzas están de mal en peor, ¿en quién ponemos nuestra esperanza? Cuando el negocio no está saliendo bien y no me salen contratos ni me sale absolutamente ningún trabajo, ¿en quién estamos poniendo nuestra esperanza? El
Salmo 40 no nos dice cuál era la crisis por la que atravesaba David. Pero en medio de esa situación él dice, decidí poner toda mi esperanza en el Señor. Y Dios fue propicio. Porque al corazón contrito y humillado, decía él en el Salmo 51, Dios no menosprecia. Y los resultados de esperar pacientemente, hermanos, esos resultados que él pudo experimentar son indescriptibles. En el propio Salmo 40 usted lo puede corroborar. Él dice que cuando el Señor se inclinó a él y oyó su clamor, lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mire si el problema era serio, él se sentía que se hundía en un pozo y lo llamó de la desesperación. Un lodo cenagoso era como una tembladera que se lo tragaba y ya prácticamente lo asfixiaba. Pero él dice, como esperé en Jehová de los ejércitos, él se inclinó a mí, tendió su mano y me sacó de ese pozo de la desesperación. Y no me puso a la orilla del pantano, puso mis pies sobre una roca. Porque todo lo que Dios hace, lo hace completo. Dice él testificando, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Da la idea como que había tomado decisiones erradas o equivocadas y andaba por caminos torcidos y dice, enderezó mis pasos. Déjate de tantas cosas, David, y atiende lo que tienes que hacer. Es mi manera de interpretarlo, ¿no? Pero dice además, puso el Señor en mi boca cántico nuevo. El dulce cantor de Israel había perdido hasta la voz para cantar, el ánimo para cantar. Había perdido hasta el deseo de tomar el arpa y entonarle cánticos a Dios. Y dice, después que el Señor me sacó de ese pozo de la desesperación, Él puso un cántico nuevo en mis labios. Porque no cabe duda, hermanos, que hay tantos momentos en nuestra vida que nos quitan el deseo hasta de cantar, hasta de silbar. ¿Es cierto o no? Que nos quieren mantener en el silencio. Dice David, Dios puso un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esos que me veían abatido, desesperado, esos que veían que me hundía en ese pozo de la desesperación, al ver lo que Dios ha hecho, ellos van a testificar y ver que Dios es bueno y misericordioso, clemente. Aleluya, Dios llega a tiempo. Sin embargo, hermanos, mientras el afán, la ansiedad y la preocupación nos llevan a actuar apresuradamente, antes de tiempo, a tomar decisiones equivocadas, porque desafortunadamente no ponemos nuestra esperanza en el Señor. Y muchas veces vamos tomando decisiones que nos van hundiendo, sin tener la plena certeza o la seguridad de que lo que estamos haciendo o las decisiones que estamos tomando sea lo correcto o lo que a Dios le agrada. Y después, como decía la semana pasada, nos lamentamos. La Biblia nos aconseja a esperar en el Señor y vivir confiados de que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. ¿Cuántos creen eso? Y cuando yo leía esta idea, vino a mi corazón la gran tarea que Dios le dio a Josué, el conquistador. Sí, imagínense, la gran tarea de Josué era sustituir a Moisés, el gran líder, y además guiar a un pueblo de cerca de 2 millones de gente que él había visto que eran gente difícil de liderear, gente cabezona, por decirlo de alguna manera, desobediente. Y además tenía que conquistar la tierra. Y como Dios conoce el corazón de aquellos instrumentos que Él va a usar, Él llega preciso en el momento y le da una palabra a Josué. Y le dice, nadie
te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tuviste como yo estuve con Moisés, fuiste testigo de cómo yo estuve con Moisés, así como estuve con él, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y tú y yo, hermanos, tenemos una tarea de parte de Dios. Tenemos una tarea. Tenemos una gran tarea. Conquistar este mundo con el poder del Evangelio. Conquistar nuestra familia para Cristo. Nuestra vida para el Señor. Pero en esa conquista no estamos solos. Dice el Señor, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Esa misma promesa Jesucristo se la repite a los discípulos. Cuando Él dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que en esta batalla no podemos perder la esperanza, no podemos creer que estamos librando esta lucha solos, sino que el Señor está con nosotros, no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él será quien nos guiará a toda verdad y nos dará la victoria. La Biblia enseña, hermanos, que esperar es una virtud espiritual que está ligada a la fe. Cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, encontramos esta verdad. La esperanza bíblica es inseparable de la fe en Dios. Son inseparables. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, después el escritor de los Hebreos dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Note usted, hermanos, la fe se apropia de lo que esperamos. Es la convicción de lo que estamos esperando, es la seguridad, la realidad de cosas que aunque no vemos, creemos que Dios nos la va a entregar. Y es interesante porque el escritor de la carta a los Hebreos nos dice que la fe está absolutamente segura de que lo que cree es verdad y que lo que espera va a suceder. Yo no dudo de que lo que yo creo por la fe es verdad. Aunque haya quien a mi alrededor pueda tratar de ridiculizar la Biblia y hacerme creer que Dios no existe y tratar de demostrarme que esto es una fantasía y que esto es el opio del pueblo, esto es un lavado de cerebro. Pero por la fe que tengo en Cristo, yo creo que lo que yo creo es verdad. Y por la fe creo que lo que yo estoy esperando se va a hacer realidad. Porque creo en un Dios que no miente. Creo en un Dios que ha cumplido todas sus palabras desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, esa fe me lleva a afianzar mi esperanza, la esperanza que tengo en Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por esto, hermanos? De veras. Aleluya. El creyente que espera en el Señor no tiene nada que temer ni nada que envidiar. Por eso David dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No estés inclinado a envidiar lo que otra gente puede alcanzar, porque tu vida está escondida en Dios. Y entendamos que todo lo que tenemos y disfrutamos, Dios nos lo ha dado. Santiago dice que todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y el cristiano tiene que vivir esa vida consciente en el Espíritu. Sinceramente, darle gracias a Dios por todo lo que disfruta y todo lo que tiene. Dan gloria al Señor, sí. La esperanza cristiana no es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir. No es un espejismo, una alucinación, sino una esperanza que mira lo que está por venir con absoluta convicción, seguridad. Una esperanza que nos capacita para creer que en medio de las batallas y en medio de un mundo que cada vez es más ateo y más rebelde a Dios, nosotros podemos mantener viva nuestra fe, dando testimonio de que nuestra vida en Cristo es una evidencia de que Dios existe y que ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón. Y agradecidos de esa obra, nos inspiramos para hablarle a otra gente de lo que Cristo ha hecho en nosotros.
Me duele decirlo, hermanos, pero es una verdad innegable que muchos creyentes que no supieron esperar en Dios se enfriaron espiritualmente, se alejaron del Señor y de la comunión con la iglesia, y hoy están muertos espiritualmente. Y les ha pasado lo que les pasó a los creyentes de la iglesia de Sardis. Dices que estás vivo, pero estás muerto espiritualmente. Cuando estaban a un paso de llegar y de vencer, se rindieron. ¿Usted sabe por qué? Porque se cansaron de esperar y perdieron toda esperanza. Y ante la desesperanza, la pregunta que siempre surge es: ¿hasta cuándo tengo que perseverar en la esperanza? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta tal vez suene incomprensible, pero es una realidad. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Hasta la victoria, hasta el final. Amén. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 12 de su carta: feliz el que se enfrenta con la prueba con firme constancia. Leía la historia de una mujer cristiana que su esposo no era convertido, y ella hizo un pacto con el pastor de orar por su esposo, y con mucha devoción oraba y clamaba a Dios por él. Y estaba ahí intercediendo. Y al año vino a ver el pastor y le dijo al pastor: pastor, está más duro que nunca. Pero yo creo que Dios va a obrar y voy a entrar con él aquí en el templo. Yo voy a seguir orando. Y siguió orando y clamando. Al año volvió a regresar al templo, a la iglesia. No es que venía de año en año, ¿no? No vaya a decir que usted, por eso fue que... No. Conversó con el pastor y le dijo: pastor, más duro que nunca. Y el tercer año vino la esposa del hombre y le dijo al pastor: pastor, está tan duro, pero tan duro, que le dije que nos íbamos a divorciar. Yo no quiero que vaya, ya yo perdí toda esperanza. Esto está más pecador que nunca. Y entonces el pastor, nosotros los pastores nunca decimos divórciate, sino tratamos de buscar la forma de ver cómo se arregla el problema. Y le dijo, y entonces dice: no quiero saber de él. Ya le dije que nos divorciáramos. Y el hombre, cuando vio que la mujer se puso en 31, de que ya se acabó todo y me voy de la casa, le dijo no. Y trató de arreglar el problema y vino a ver al pastor. Y el pastor aprovechó y le predicó el evangelio y el hombre se convirtió. Pero déjame seguirte la historia. Ya tú aplaudiste como que todo se acabó. No. Final feliz. No. Esto no es una película americana. Resulta que entonces el pastor, a ver que el hombre se convierte, da el paso de fe, llama a la hermana. Hermana, vino su esposo y se convirtió y dio el paso de fe y él está dispuesto a arreglar el hogar. Y ella le dijo: perdió toda esperanza. No quiero saber de él. Y no se reconcilió. Estuvo a un paso de la victoria, pero perdió su esperanza. Se desesperó. Y desafortunadamente, hermanos, cuando somos víctimas del mensaje que el enemigo nos trae, a una cuadra, a una pulgada, para hacerlo más cerca de la victoria, podemos perder la victoria porque hemos perdido la esperanza. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Hasta disfrutar la victoria. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso yo me animo a decirte,
en esta tarde yo me animo a decirte y decirle a las madres que no se rindan. Esas madres que oran y lloran en silencio, que esperan delante de la presencia de Dios, que gimen, no serán avergonzadas. No pierdas la esperanza. Entrégale tus hijos, tu familia al Señor. Como tampoco quedarán sin esperanza las esposas o los esposos que oran por sus cónyuges, incluso los hijos que oran por sus padres. No perdamos la esperanza, no la perdamos, no dejemos que Satanás venga a llenar nuestra mente, haciéndonos creer que en definitiva Dios no nos oye, Dios no nos escucha, Dios escucha a este, escucha al otro, pero a mí no, se olvidó de mí. Esa es mentira del diablo. No dejemos de orar, no dejemos de clamar, no dejemos de alimentar nuestra esperanza, porque hermanos amados, el que espera en Dios no será avergonzado. Y me es imposible dejar de ilustrar esta verdad de perseverancia en la esperanza, porque quiero ilustrarlo para que usted lo vea hecho realidad en la vida del patriarca Abraham. Pablo utiliza la historia de Abraham para demostrar cómo Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley que fue dictada 400 años después de él. En el capítulo 4 de su carta a los Romanos, el apóstol Pablo hace alusión a la historia de Abraham de una manera tremenda, hermanos. Él dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, y se la doy en esta versión, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Esperanza contra esperanza, dice la versión del 60. Esta la aclara mucho más. Aun cuando no había motivos, no había razones para seguir esperando en la promesa de Dios, él siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. La diferencia de Abraham con muchos de nosotros es que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios, no dudó de la palabra que Dios le había dado. Y la esencia de la fe de este patriarca, de este hombre, fue que él tuvo la certeza, la convicción, la seguridad de que Dios puede hacer posible lo imposible. Lamentablemente hay quienes encierran a Dios en una sentencia. Desafortunadamente, consciente o inconsciente, a este no hay quien lo cambie. A esta no hay quien la cambie. Y yo lo he dicho otras veces, nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con esos absolutos del mundo. Porque cuando decimos a este no hay quien lo cambie, estoy incluyendo a Dios. Y Dios sí puede hacer lo imposible, posible. Dios sí lo puede cambiar, Dios sí lo puede transformar, Dios sí puede sanar el cáncer, Dios sí puede sanar la diabetes, Dios sí puede convertir al más pecador, hermanos, lo puede hacer. Esa es la gran diferencia. Abraham le creyó a Dios, él creyó que Dios puede hacer posible lo imposible. Oh, gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermanos. Aleluya. Imagínense que la promesa que Dios le hizo a Abraham, y la mayoría de los que estamos aquí, tal vez de los que están conectados conocen esta historia, la promesa que Dios le hizo a Abraham de que todas las familias de la tierra serían benditas en su descendencia, se la dio cuando tenía Abraham 100 años y su esposa Sara tenía 90 años y había sido estéril toda su vida. Amén. ¿Era o no un imposible? Sean honestos, no tengan pena, no van a pecar. Humanamente era un imposible, una locura. Dios tuvo misericordia de Abraham y de Sara porque cuando recibieron la promesa se rieron. Pero ¿cómo se le va a ocurrir a esta edad
que yo tengo y a la edad que tiene mi mujer, ¿cómo nosotros vamos a tener un hijo? Humanamente hablando, eso era increíble. Seamos honestos. Es una promesa irrealizable porque ya a Abraham se le había pasado el tiempo para engendrar hijos y a Sara se le había pasado el tiempo también de concebirlos y de darlos a luz. Pero Dios hace posible lo imposible. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y una vez más este hombre de fe, conocido precisamente en la historia bíblica como el padre de la fe, este hombre le tomó la palabra a Dios. Dios le había dicho en Génesis 10, en Génesis 12 se relata la historia: sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a dar una tierra. Y él se fue. Ahora le dice: yo te voy a dar un hijo. Abraham tomó la palabra de Dios y cuando no había motivos ni razón alguna para tener esperanza, dice Pablo en su carta a los Romanos, que Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Me estás oyendo, madre? ¿Me estás oyendo, esposa, que tienes a tu esposo inconverso? ¿Me estás oyendo, hijo, que tienes a tus padres inconversos? ¿Me estás oyendo? Cuando no hay motivos para tener esperanza, hay que seguir creyendo a Dios. Hay que seguirle creyendo a Dios. Creyó la palabra que Dios le dio de que llegaría a ser el padre de muchas naciones y que en su simiente, esto es en Jesucristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Y Dios premia la fe. ¿Lo creen? Dios premia la fe. Y a su tiempo nació Isaac. Y usted conoce la historia. Y de ahí salió nuestro Redentor, Jesucristo. Y en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Se cumplió la promesa. Lo imposible se hizo posible. Fue lo que Jesucristo le dijo a Jairo, aquel padre, aquel principal de la sinagoga que vino, hermanos, y se postró ante Jesús y le dijo: ve a mi casa porque mi hija está gravemente enferma, se está muriendo. Jairo creía que Jesús podía sanar a su hija, pero apareció importunamente una mujer que detuvo a Jesús en el camino, y en esa demora la hija de Jairo murió. Y llegó la noticia al padre: no molestes más al maestro porque ya tu hija acaba de fallecer. Y ahí viene la palabra de Jesús. Si tú llegaste aquí creyendo que yo podía hacer lo posible, yo te reto ahora a que creas que yo soy capaz de hacer lo imposible. Si tú creíste que yo podía sanarla, yo te reto a que creas que yo la puedo levantar de entre los muertos. Hermanos, porque Dios es el Dios de lo imposible. Yo me gozo en esto, sinceramente. Aleluya. Aunque mucha gente nos pueda llamar fanáticos y locos, yo sigo siendo un fanático y un loco para Cristo. Yo sigo creyendo que Dios es un Dios de milagros, señales y prodigios. Aleluya. Ahora, yo creo que la lección de Abraham es una buena lección y la que encontramos en la Biblia. Por eso tenemos que aprender que no es suficiente nuestro esfuerzo ni nuestras habilidades, sino que lo que más importa es contar con la gracia de Dios. Miren, hermanos amados, les comento esto como hermanos en Cristo que somos. Mientras nosotros vivamos creyendo que todo lo que pretendemos lograr y alcanzar en esta vida depende de nuestro propio esfuerzo y de nuestras habilidades o capacidad intelectual, nos daremos cuenta al final del día que es muy poco lo que podemos lograr con nuestro propio esfuerzo. ¿Amén? Sí. Pero cuando aprendemos, y reitero lo que les decía,
cuando aprendemos que no es suficiente nuestro esfuerzo, ni nuestras habilidades, sino que lo que más importa es contar con la gracia y el poder de Dios que actúa en nosotros, entonces no habrá espacio para el pesimismo ni la mediocridad, sino que asumiremos cualquier reto que la vida y Dios nos impongan, porque vamos a creer que para Dios no hay nada imposible. Usted inicia una carrera universitaria, no crea que es por tu habilidad y tu sagacidad, y le hablo a los jóvenes, o por tu... No, cuenta con la gracia y la misericordia de Dios y llegarás al final. Inicias un negocio y piensas que yo soy el que más sé y conozco de todo esto, y yo sí lo voy a lograr. Cuenta con la gracia y la misericordia de Dios. No me perdonaría terminar esta homilía sin mencionarte lo que dice la Biblia, que los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Dicen amén? Les crecerán alas como a las águilas, dice esta palabra. Correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué palabra más linda, hermanos. Pero esto lo experimentarán los que tienen su esperanza puesta en el Señor. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Decía David, mi esperanza está en ti. Vivamos con la firme esperanza de que Dios no miente, sino que finalmente cumplirá todas sus promesas. Nuestra esperanza, hermanos, dice el escritor de los Hebreos, que es segura e inconmovible, anclada en Dios, de la misma manera que un barco se ancla firmemente en el fondo del mar y no se mueve. Nuestra esperanza es el ancla de nuestra fe. Y esta es la esperanza que nos anima a levantarnos. Esta es la esperanza que nos anima a renovar nuestra fuerza. Esta es la esperanza que usted, a pesar de las circunstancias que está viviendo, la noticia que le dio el médico, lo que supo de sus hijos o lo que supo de su pareja o lo que supo de quien supo, usted va a la presencia de Dios con la esperanza de que Dios intervenga. Y ora, se levanta todos los días y ora, toma su carro y de la casa al trabajo va orando, va clamando, va gimiendo, va intercediendo, porque usted tiene puesta su esperanza en el Dios que no avergüenza. Porque nuestra esperanza en Dios no avergüenza. Por eso David le dice a aquella gente de su tiempo que tenían esa tendencia de envidiar a los que prosperaban: por favor, guarda silencio ante Dios y espera en Él. No pierdas tu esperanza en Él. Este cuarto consejo de David, al igual que los otros tres anteriores, está precisamente relacionado con la intención de evitar, hermanos, que los que creemos y amamos a Dios y le servimos, no nos vayamos a irritar, ni tampoco a enojar, o a inquietarnos, a desesperarnos, o a ponernos bravos con Dios. Esta palabra es bien entendida por ustedes. Todo lo contrario. Ante esta realidad que nosotros podemos enfrentar, el consejo de la palabra del Señor es: confíen callados en el Señor. Guarden silencio ante su presencia, estén quietos y esperen pacientemente, porque Él actuará a tu favor. Amén. En el Salmo 55, versículo 22, en el Salmo 55, versículo 22, el propio David aconseja: deja tus preocupaciones en manos del Señor y Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Yo siempre he llegado a esta conclusión, hermanos, y me perdonan si usted me la ha oído enésimas veces, pero siempre he llegado a esta conclusión: si yo creo en Dios, voy a esperar en Él. Si voy a tener mi fe puesta en el Señor, voy a creer que Dios no me dejará ni me desamparará. Si voy a creer en Dios, voy a creer que el Señor hará realidad sus planes y propósitos para mi vida. Y por lo tanto, le voy a pedir que Él tome mi vida, mi familia, mi finanza y todo lo que tenga en sus manos, para que
su gracia y su misericordia siempre me alcancen. Hay un pensamiento que quiero compartirte. Cuando está lo suficientemente oscuro, no podemos ni vernos las manos. Los hombres de Dios, los que guardan silencio ante la presencia del Señor y esperan en Él, consiguen ver las estrellas. Cuando la gente no ve nada, cuando la gente no ve nada de positivo, cuando la gente ve que ese hijo no hay quien lo transforme, cuando la gente ve que ese marido seguirá siendo alcohólico hasta que se vaya a la tumba, usted tiene la esperanza, la confianza en el Señor, que Dios hace lo imposible posible. Usted sigue creyendo en el Dios que le dijo: no te dejaré ni te desampararé. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando la gente no ve nada, usted ve por los ojos de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, porque el Dios nuestro, todopoderoso, hermanos, no deja caer ninguna de sus promesas, sino que todas las hace realidad. Aprendamos a guardar silencio delante del Señor y a esperar con paciencia que Él cumpla todos sus planes y propósitos en nuestras vidas. Amén. Sí, yo creo en un Dios que todo lo puede, y que cuando parece que nada tiene solución, Dios obra de una manera especial. Si hubiese alguien en esta tarde que esté aquí y que nunca ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal, y hoy quisiera entregarle su vida al Señor y dejar que Dios le guíe en medio de días difíciles, incomprensiones, como que se está solo, hoy es un día especial para que tú aceptes a Jesús y comiences a darle una oportunidad a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Si hubiese alguien que quisiera aceptar a Cristo y decirle: yo necesito esa ayuda y esa bendición de Dios en mi vida, yo necesito no perder la esperanza, yo necesito seguir peleando, luchando, ir adelante. Si hubiese alguien que quisiera hacer esta decisión, yo te animo a que alces tu mano y quiero orar por ti. Si hubiese alguien que lo quisiera hacer en esta tarde.